Desde el inicio de la historia se habló sobre el fin de la humanidad o el fin del mundo, como comúnmente se decía y extrañamente es algo que nunca ocurrió. Pero ¿qué pasa si nos planteamos en esta manera el fin del mundo, pero desde otro punto de vista y no precisamente a través de guerras, sino a través de una decadencia de vida del ser humano? El caos del pensamiento, de las costumbres o de los hábitos humanos que ocurrieron en los últimos años fueron parte de la decadencia que por sobre todo afectaría a las nuevas generaciones y el choque de creencias, de conceptos que crea más caos, confusión, y esto hace que la humanidad se autodestruya. En este conversatorio vamos a tocar este tema, el cual puede ser un temor constante de la humanidad día a día, que pueda ocurrir una desaparición, pero en realidad esto nunca pasó. Entonces, David, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de si hay fin del mundo, si no hay fin del mundo, la decadencia de la humanidad y cómo se ha planteado esto. Bienvenido. Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí en tu canal, este gran canal Proyecto Orión, que estamos lunes tras lunes, ¿verdad? Estamos tratando de llegar hacia un revisionismo de todo lo ocurrido a nivel histórico, a nivel social, ¿verdad? Cosas que ya ocurrieron hace poco tiempo, cosas que ocurrieron a través de la historia, repeticiones históricas que van pasando, ¿no es cierto? Y bueno, este es un tema bastante, ¿cómo que se dice? Bastante controversial y también muy sugestivo, porque aquí entra mucho el tema de la creencia, ¿verdad? ¿Qué creemos? ¿No es cierto? Por ejemplo, la masa, a veces es un poco difícil hablar de la masa, porque parece que nosotros le estamos discriminando a cierto grupo de gente. Y bueno, la masa es la masa, somos nosotros mismos, nosotros dos somos parte de la masa, ¿verdad? Claro. Entonces, entonces hay un pequeño, digamos, una pequeña reflexión de Baruch Spinoza, que ya hablamos en algunos conversatorios anteriores de él, ¿verdad? Un gran filósofo, un gran pensador, muy adelantado a su tiempo. Eh, Hay una cosa que él decía, ¿verdad? ¿Por qué seguir creyendo en algo que evidentemente no nos hace bien, ¿verdad? O sea, ¿por qué seguir creyendo? Si vos, por ejemplo, estás enfermo y tomas un remedio que no te hace bien, qué vas a hacer? Vas a dejar de tomar, Claro. ¿verdad? Pero el ser humano sigue tomando el remedio que no le hace bien. Y acá viene un ejemplo, ¿verdad? Eh, Cada 4 años o cada 5 años en los países, en todos los países del mundo, se vota a nuevas autoridades, nuevos políticos. Cada 4 años, prácticamente todos los países pasan de una cara a otra, pero sigue habiendo pobreza, sigue habiendo guerras, sigue habiendo control. El hecho que gane un político u otro no garantiza que las personas mejoren su calidad de vida, no garantiza nada, ¿verdad? Salvo un caso que me tocó vivir, porque como vos sabés, yo estoy entre mi país y Brasil, el caso de Bolsonaro, ¿verdad? Bolsonaro dejó el Brasil rico, en deflación, en pleno 2020, o sea, después de esos hechos de la pandemia, ¿verdad? Lo dejó rico. Yo no quiero que me digan por mí que yo soy bolsonarista, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo no creo en esa ideología, pero ese fue un caso raro, porque dejó en deflación, eso los números hablan, pero categóricamente. Ahora, todo lo que está atrás de eso era el mismo remedio que no tiene cura, o sea, que no da la cura, o tampoco ni siquiera es un analgésico, ¿verdad? Así que, ¿por qué la gente sigue y se va a votar, ¿verdad? Y siempre tenemos el mismo estamento de control. Y todo esto tiene que ver con el fin de la humanidad. El mismo estamento de control es el consumo. Somos esclavos del consumo, ¿no es cierto? O sea, tenemos que consumir. Hay cosas básicas que tenemos que consumir, que es la comida, es la ropa, ¿verdad?
Tenemos que consumir cosas básicas, pero después tenemos los otros consumos, ¿no es cierto? O sea, no podemos parar este ciclo del consumo, pero extrañamente, en el 2020 se desaceleró ciertos consumos, o sea, gran parte de los consumos se desaceleró y subieron otros, ¿no es cierto? Bueno, Claro. entonces son todos hechos que como que la masa, eh, tratando de usar bien esa palabra, masa, Claro. sin que nadie se siente discriminado, la masa como que aceptó ese cambio de paradigma de consumo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el principal valor de cambio? El dinero. ¿Qué pasa? El dinero compra el vivir, el dinero compra el consumo, ¿no es cierto? Porque los que consumen somos los seres humanos. El gato, el perro, el caballo, el tigre, el Todos. elefante. Ellos no consumen. Nosotros somos los que consumimos. El ser humano compra la comida para la mascota. No es la mascota se va al súper a comprar su comida, no. Es el ser humano el que consume, ¿no es cierto? Entonces, el valor de cambio del dinero, y si no tenés dinero, no podés consumir. Entonces ahí medio se abre un paradigma en el cual hay un razonamiento simple que grandes pensadores como Baruch Spinoza, como el mismo Bastián, como muchos grandes liberales, ¿verdad? Los grandes y buenos liberales hicieron ese razonamiento, ¿verdad? ¿Cómo romper este consumo maldito y pasar a un consumo sano? Como dice un gran motivador, ¿verdad? Ganemos el dinero, pero que el dinero sea el dinero feliz, no un dinero que nos haga daño. O sea, tratemos de buscar la manera que el dinero sea un dinero feliz. Que el consumo, yo esto le agrego, esto yo nomás le agrego de mi opinión, ¿verdad? Que el consumo sea un consumo feliz, ¿no es cierto? Bueno, entonces, partiendo de esa base, ¿verdad? La humanidad está sumida en una estafa, una gran estafa de terror, de caos. ¿Quiénes nos estafaron? Los reyes en la antigüedad, después la religión, que no, el fin del mundo, la profecía, profecías que nunca se cumplieron, cualquier nube extraña que se ve, ese es el apocalipsis, todo, al final no se cumplieron, ¿verdad? Bueno, si es que ocurre una guerra nuclear y explota todo, bueno, seguramente se cumplirá alguna profecía bíblica, ¿verdad? Del apocalipsis. Pero en fin, hasta el momento todavía todo es terror. Cuidado que Irán va a tirar la bomba, cuidado que Rusia va a pelear con Estados Unidos, cuidado que China va a pelear con India, cuidado que esto, cuidado que aquello, pero al final no pasa nada. Porque imagínate si hay una catombe nuclear de esa magnitud. Ni los dueños del mundo se van a salvar, ni los que tienen los búnkers, nadie se va a salvar. Las cucarachas dicen que son la única especie que puede aguantar. Entonces, tal vez las cucarachas son las que van a gobernar este mundo, este planeta. ¿Verdad? Bueno, entonces, así empezó, así empezó esta decadencia moderna, con alguien que yo quisiera que por favor ahí, mi querido Simón, en los links que te pasé, en el link 1 aparece el primer ingeniero social que se llama Thomas Malthus, ¿verdad? Ahí arriba, porque la veo un poquitito, si podrías, ahí, exactamente, esa parte, si podrías leer, por favor. Ok, en la pregunta frase de Thomas Malthus Sí, dice, Malthus, un economista y demógrafo inglés inglés, siglo XVI del 18, siglo XVIII, formuló 18. una teoría sobre la población que sostenía que la capacidad de la población para crecer era superior a la capacidad de la tierra para producir alimentos, lo que llevaría a la escasez y a la hambruna. Malthus no usó la frase somos demasiados en la tierra, pero sí desarrolló una teoría que implica la sobrepoblación como un problema. Entonces, en el pensamiento de Malthus, argumentaba que la población humana tiende a crecer geométricamente, es decir, se duplica cada cierto tiempo, mientras que la producción de alimentos solo puede crecer aritméticamente, es decir, aumenta en cantidades fijas. Esta diferencia, según él,
generaría un desequilibrio que conduciría a la hambruna, enfermedad y guerra como mecanismos de control de la población. Por lo tanto, aunque Malthus no usó la frase específica, su teoría puede reducirse o resumirse con frases como la población humana crece más rápido que los medios de subsistencia. La población tiende a superar los límites de los recursos. La sobrepoblación es una amenaza para la supervivencia humana. La capacidad de la población para crecer es indefinidamente mayor que la capacidad de la Tierra para producir subsistencia. Aunque Malthus, como conclusión, no usó la frase somos demasiado en la Tierra, su teoría y sus conclusiones sí se pueden resumir con frases que expresan la preocupación por la sobrepoblación y sus potenciales consecuencias. Su trabajo ha sido objeto de debate y crítica a lo largo de los años, pero sigue siendo una influencia significativa en las discusiones sobre la población y los recursos. Bueno, interesantísimo. Esto es algo oficial que nos trae Google, ¿verdad? Nos trae Google. Entonces, ¿en qué momento se acabó el alimento en la Tierra? Hasta el momento no se acabó. ¿No comen? Hay muchas personas que sí pasan hambre, pero hay que ver por qué, ¿verdad? El que trabaja, el que se va a trabajar, el que se va a vender cosas por la calle, si no tiene ya manera de subsistir, siempre tiene algo para comer, ¿verdad? O sea, dentro de todo ese caos, esa decadencia que Thomas Malthus le presentó a la corte inglesa del siglo XVIII y se quedó él como un gran pensador, filósofo, asesor, hasta el momento no se cumplieron sus teorías. O sea, el que se quiere morir de hambre se muere, pero van a salir a decir, ay no, pero la pobreza en África y todo eso. ¿Y por qué no vemos los gobiernos de Somalia, donde muchos, miles de africanos estaban desnutridos, algunos murieron de hambre? ¿Por qué no vemos qué realmente hizo ese gobierno? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Verdad? No van a decir que África no tiene recursos. ¿Cuántas tribus hay en África que hasta comen monos, comen mandriles, son cazadores, tribus cazadoras que no pasan hambre? Eso es lo que estuvieron en África, te van a decir, ¿verdad? Y hay tribus que o hay personas o parcialidades o comunidades de humanos que sí están en esa situación, en India también, porque es una cuestión hasta de cultura. Pero esto está prohibido decir porque el relato oficial nos quiere mostrar de que hay la hambruna y el Holodomor murieron 20 millones de personas de hambre en el bajo el régimen comunista ruso, ¿verdad? Ok. Muchísimo. ¿Cuántos murieron? No, porque después no quiero que los comunistas digan que yo soy anticomunista. No, yo soy antipolítica criminal, ¿verdad? Porque la política es algo muy criminal, ¿verdad? Que para los que creen, bueno, que sean felices creyendo. Yo no creo. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos para hacer? No, pero no hay solución, pero estamos trabajando. No, es mentira. La Tierra tiene recursos infinitos, pero el ser humano le coloca, no, al cambio climático, hay que proteger el ambiente, no comas carne, no comas esto, no comas aquello. Rompen muchos órdenes naturales. Y una de las cosas del orden natural es justamente hoy lo que ocurrió con el wokismo, que Trump se agarró como una bandera de eso, ¿verdad? El wokismo, que el tema de que hay que, ¿cómo es? Hay que ser abiertos con las minorías que se aman entre el mismo sexo y todas esas cosas. Claro, las minorías que se aman entre el mismo sexo son un gran anticonceptivo. Y ahí entramos en lo que quieren estas élites que venía desde Malthus, crear sistemas anticonceptivos para que la población baje, porque para ellos, que son los dueños de todos los recursos, los dueños de todo el dinero, no les interesa si es que hay consumo o no hay consumo. Lo que les interesa es el mejor control, y cuando somos demasiados, es difícil controlar, ¿me entiendes? Y cuando salen personas que nos definen como divulgadores y más o menos, porque ninguno se despierta del todo, más o menos le despertamos a otro, entonces, estos herejes como nosotros, ¿verdad?
que cuestionamos, que criticamos. No se puede cuestionar, no se puede criticar, ¿verdad? No se puede debatir. Entonces ahí es donde realmente ocurre el gran absurdo de todo, ¿verdad? Como el caso del wokismo, ¿verdad? De que no, el feminismo también. ¿Por qué las feministas no se van a defenderle a la mujer que está en Irán? Yo no veo que las feministas se van a hacer protestas en Irán, porque ninguna va a quedar viva. O en Afganistán, por ejemplo. Las feministas no le critican a los musulmanes machistas. No, está prohibido criticar, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte del absurdo. Bueno, ese es el gran fin del mundo. La decadencia del pensamiento, la decadencia, la gran decadencia que el mismo ser humano se inyecta, ¿verdad? Y el peor enemigo del ser humano, el que le va a llevar al fin del mundo o al supuesto fin del mundo, ¿verdad? Porque hubo varias estafas en el tema del fin del mundo, es el propio ser humano. Porque a nosotros nos dicen que la historia es así, que las pirámides de Egipto se construyeron con rodillos y con cuerdas. No existe una cuerda que pueda levantar esos bloques de 5.000 toneladas, imposible, y no pueden cuadrar así tan perfecto como están todos esos bloques, ¿verdad? Entonces todo ese absurdo es la gran estafa del fin del mundo, ¿verdad? O sea, es una gran estafa. La humanidad está decadente desde su inicio, es decadente, porque imagínate, antiguamente eran las guerras, las pestes, ¿verdad? Que hasta hoy día siguen existiendo, pero hoy el tema de la decadencia es mucho más creativo, es mucho más democrático. Ya no es precisamente guerra, siguen habiendo las guerras, siguen habiendo las pestes, pero hay una democracia del terror, es un terror democrático. Cuidado que cuidado que tenés que, ¿entendés? Pero no te cuentan qué hay detrás de eso. Entonces hay una serie de cosas que si vos cuestionás, te censuran, te cancelan la cuenta, te hacen desaparecer. Y eso yo me pregunto, ¿está bien o está mal? Y después le preguntaba a la inteligencia artificial la censura. La inteligencia artificial te dice, sí, tenemos que seguir debatiendo. ¿Cómo vas a debatir si te censuran? No se puede debatir si está censurado y está cortado, cancelado. Bueno, todo ese es parte del absurdo. Entonces, el gran fin del mundo es el absurdo humano, ¿verdad? Tenemos que empezar por ahí. Y una de las cosas también, mi querido Simón, que es un absurdo, es el tema de la creación de nuevos sexos, de nuevos géneros, ¿no es cierto? Y detrás de eso, ¿qué viene? La negación a la reproducción sana, ¿verdad? Que antiguamente la familia tenía. No te digo que también había una reproducción, que había familias en los campos, ¿verdad? Familias rurales que tenían 10 hijos. Bueno, pero eso a lo mejor por la situación también de las comunidades, que eran comunidades pequeñas. Pero después eso fue bajando, ¿verdad? Una familia normal tiene 2 hijos, o puede tener 3. Bueno, toda esa reproducción sana se fue, digamos que, decayendo. ¿Y por qué digo una reproducción sana? Porque la especie, ¿qué es lo que hacen las especies? Las especies por instinto, todas las especies se copulan o tienen su sexualidad para justamente preservar su especie. Pero no, el ser humano no quiere preservar su especie, el ser humano quiere destruir su especie en todos los sentidos. Entonces, ahí tenés otra prueba de dónde está el verdadero fin del mundo, la estafa del fin del mundo, ¿verdad? Y para cerrar un poquitito esta introducción, ¿verdad? La religión controla extremadamente las costumbres en todo sentido. Pero con el Papa Francisco, ¿verdad? Que fue uno de los que redactó la encíclica de la Agenda Verde, ¿verdad? Medio que se fue rompiendo una cantidad de cosas, porque quiso meter como relato de la religión católica cosas que la religión católica antiguamente rechazaba. Bueno, entonces ahí eso ya no tiene explicación. Pero los católicos tampoco se cuestionan eso. Porque cuando falleció Francisco, ay,
el Papa, pues apareció este otro Papa, ¿verdad? Que te descuida y es peor, ¿verdad? Que deberíamos dedicarle un, un conversatorio a este nuevo Papa, ¿verdad? Y como que se olvidaron todo de todo lo que Francisco decía, que los homosexuales también eran criaturas de Dios, cosa que anteriormente la iglesia rechazaba, ¿verdad? Me pueden decir, no, pero la iglesia va cambiando, va evolucionando. Perfecto. Pero si vos te pones a leer la Biblia no habla de homosexuales, no habla de géneros. La Biblia es bien machista. Tenemos un Dios machista, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la gran controversia, ¿verdad? Todo se vuelve parte de lo absurdo. Entonces, cuando uno critica lo absurdo, uno es un negacionista, un pervertido, ¿verdad? Es un machista, lo que fuera. Entonces, ahí se demuestra el gran absurdo, la gran estafa, pero el ambiente de terror, caos y confusión que vive la humanidad. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema, mi querido Simón. Fíjate, ¿existirá el fin de la humanidad en este terrible contexto que me estás contando? Es decir, ¿va a desaparecer totalmente o de repente va a ser una transformación? Ya que hay muchos escenarios negativos de lo que me acabas de comentar. A ver. Bueno, la humanidad siempre se creó con el látigo del terror. O sea, desde el principio de los tiempos se creó con el látigo del terror, porque imagínate que está la guerra de Jehová, ¿verdad? La guerra de Yahvé. Todo fue terror, todo fue caos, todo fue guerra, ir a masacrar, como Saúl se fue a matarle a los amalecitas, los hijos que estaban en el vientre de la madre, toda una cantidad de cosas, ¿verdad? O sea que se engendró todo esto con terror, con sangre. Y aquí otra vez caemos en todo lo absurdo, ¿verdad? Después viene un hijo de Jehová que dice, no, el Padre del perdón, de todo esto, siendo que el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Que los judíos adoraban al padre del terror, que su padre era un padre de amor, de equidad, de justicia, ¿verdad? Pero que ustedes adoran al gran embustero, una cosa así dice la Biblia, ¿verdad? ¿No es cierto? Okay. Entonces, la humanidad siempre estuvo en peligro de desaparecer porque hubo muchas guerras genocidas, pero aún se conservó, existe, está de pie la humanidad, ¿verdad? Y el problema son las personas que desafían el relato oficial. El relato oficial. Ahora el relato oficial es global. Antes, por ejemplo, Gengis Khan tenía su relato oficial. El Imperio Romano tenía su relato oficial, ¿verdad? Los chinos, el Imperio Chino tenía su relato oficial. Cada imperio tenía, el Imperio Otomano, los persas, todos tenían su relato oficial. Y se peleaban entre ellos, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces, ahí es donde chocan un poquitito los relatos oficiales, pero todo estaba en el marco de la guerra. Los españoles vinieron a conquistar América con espada y sangre, ¿no es cierto? A filo de espada vinieron a conquistar América. ¿Cuántos genocidios generaron los españoles con los indígenas? Los españoles estaban más avanzados en armamento, obviamente. Los indígenas no iban a poder contra cañones, no tenían cañones, por lo menos lo que la historia cuenta, ¿verdad? Entonces, todo fue terror. Pero lo absurdo es que todo se hacía en nombre de Dios. Acuérdate que los jesuitas vinieron con la cruz a evangelizar indios, indios que eran masacrados, esclavizados, pero los jesuitas venían en nombre de Dios. Yo me pregunto, para una mente serena, para una mente lógica, eso no es un absurdo. Venir a devastar y que todo sea en nombre de Dios, no es absurdo eso. Seguro que, como siempre, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido a todos los que nos critican en los comentarios porque, como le respondía a uno, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Eso es importante, quiere decir que estamos cabalgando bien, por eso nos ladran, ¿verdad? Y la verdad que la humanidad
evolucionó de una forma tan absurda que en 1900, no recuerdo exactamente si fue 1907, 1908, que apareció el cometa Halley. Y en los Estados Unidos se vendían pastillas anticometa. Y eso está en internet, eso se puede buscar y está. Sí, ¿Verdad? aquí en este momento voy a mostrar, aquí, Ahí píldoras está. anticometas Halley fueron un producto de la histeria colectiva que se generó alrededor del paso del cometa Halley por la Tierra en 1910. La gente temía 1910. que los gases de la cola del cometa fueran tóxicos y causaran enfermedades, lo que llevó a la venta de estos productos como una supuesta protección. Sería algo así. Es, Exactamente. Eso es. sí. Bueno, entonces, otra prueba más de lo absurdo. ¿Qué contenían esa pastilla? Y nada, seguramente eran harina nomás, ¿verdad? Era solo harina, pero es parte de lo absurdo. Bueno, entonces, eh, la humanidad nació en decadencia y lo peor que puede pasar es que se autodestruya jugando con estos juguetitos nucleares, que un día se escape algo y pase en serio, ¿verdad? Eso sí, podría generar una gran destrucción y un gran cataclismo planetario. Hasta el momento no pasó, pero lo peor que puede pasar es eso. Ahora, que va a venir del cielo 4 jinetes montados en un Pegaso y después va a venir un ejército de ángeles a salvarnos, yo creo que eso es totalmente puro cuento y pura fábula, ¿verdad? Pero sí se le puede escapar a una de las potencias algo y ahí puede ocurrir. No sé si te acordás lo que, querido Simón, lo que pasó en Chernobyl, el A daño ver, colateral que tuvo eso en toda la zona, ok. ¿verdad? Entonces, esa sería más o menos la respuesta. Sí podría pasar si es que se nos escapa alguno de esos juguetitos nucleares, ¿verdad? Eso sí podría tener consecuencias Y, terribles para... y han habido otros eventos donde la humanidad estuvo en peligro de desaparecer. Bueno, los eventos principales fueron las guerras, principalmente la guerra donde se tiró la primera bomba atómica, ¿verdad? Que fue la Segunda Guerra Mundial. Este fue un evento muy, muy terrorífico, ¿verdad? Eh, Otros eventos fueron las guerras antiguas, donde se hacían genocidios con, con pequeños pueblos o con pueblos, inclusive con ciudades, ¿verdad? Que tenían fortaleza, todo. Hubo muchos genocidios a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, la humanidad siempre convivió entre eso, siempre convivió entre guerra, entre genocidio, y como que más o menos la humanidad aprendió a subsistir. Imagínate lo que fue la Inquisición, cuántos inocentes murieron en la Inquisición, ¿verdad? El mismo holocausto nazi, el Holodomor, que fue peor que el holocausto nazi en parte de Ucrania, 20 millones de personas que se les dejaban morir de hambre, en el frío. Entonces, la humanidad siempre estuvo en peligro, siempre estuvo rodeada de eventos trágicos, siempre estuvo. Las Torres Gemelas, que ya es algo mucho más contemporáneo, ¿verdad? O sea, son muchísimos, muchísimos eventos. Y la humanidad convive con esos eventos, convive en constante terror y temor. Después están los atentados, ¿verdad? Los atentados, por ejemplo, el atentado de Atocha, de la terminal de Atocha en España, ¿verdad? Estos hombres bomba, y muchos otros atentados que a lo mejor no los tengo muy en mente, pero hay muchísimos atentados donde murieron muchísima gente. Por ejemplo, el tema de la AMIA en Buenos Aires, ese es otro atentado también. O sea que esto es un constante terror. ¿Por qué se hacen esos atentados? O sea, el caso de la AMIA la atacaron a los judíos, ¿verdad? Genial, espectacular, porque los judíos también se fueron a atacar, bueno, lo que está ocurriendo ahora en Gaza, ¿verdad? Pero es terror de ambas partes, ¿verdad? Los supuestos terroristas islámicos le atacan a los judíos y los judíos generan terror también, o sea, es algo de nunca acabar, o sea que la humanidad está metida en eso y es algo normal, ¿verdad? Eso sería básicamente lo más lógico, base a todo eso. Y es decir,
el mayor peligro sería una bomba nuclear que se escape o este mismo absurdo humano que puede preceder a ello. Es decir, ¿qué peligro hay para nuestra especie humana que puede llegar a una extinción o una reducción? ¿Cómo se le diría eso? Y el peligro verdadero es todo. Puede ser una extinción también, es todo, porque imagínate si se tiran una bomba de una cantidad grande de megatones ahí en la zona del Medio Oriente. Eso puede afectar a todo el planeta. Puede crear muchas cosas, ¿verdad? Que puede afectar a todo el planeta. Y al afectar a todo el planeta, nos afecta también a nosotros. Bueno, desde el momento que eso ocurra, ya nos afecta en la parte alimenticia, Ok. en la parte comercial, ¿verdad? Son muchas cosas, ¿verdad? Que se comiencen a tirar esas bombas, a ponerle que se peleen grande. Yo no sé si eso va a ocurrir. Si me preguntas a mí, yo puedo estar muy equivocado, pues yo no soy dueño de la verdad. Puedo estar muy equivocado, pero creo que no va a ocurrir eso, pero sí nos van a tener bajo la amenaza constante, sí, que así, que Rusia, que Estados Unidos, que China, que esto, aquello, nos van a tener bajo esa amenaza, bajo ese temor, porque eso es parte del control, ¿verdad? Pero no creo que ocurra, realmente puedo estar equivocado, ¿eh? No creo que ocurra. Ahora, el ser humano sí es autodestructivo, por ejemplo, el que se droga. Yo me pregunto, la droga, bueno, puede ser controlable, pero evidentemente no es controlada, porque ¿qué pasó de Whitney Houston? No controló, parece, su adicción. ¿Qué pasó de esta otra chica, la cantante inglesa? Te digo así entre los famosos, ¿verdad? La cantante inglesa, no recuerdo, una cantante inglesa que murió hace unos pocos años nomás. No estoy recordando ahora su nombre. ¿Y qué pasó también de Jim Morrison? O sea, muchos que no controlaron sus adicciones, ¿verdad? Entonces, los millones de alcohólicos que existen, que están enfermos a causa del alcoholismo, son millones, bueno, son autodestructivos. Pero el nuevo orden woke, Ok. ¿verdad? El nuevo orden progresista dice, ay, pero déjale que se autodestruya, él es libre de que se autodestruya. Perfecto, es libre, pero está demostrando que sí somos autodestructivos. Eso es innegable. Claro. Él es libre de autodestruirse, libre de drogarse, lo que quiera. Pero estamos demostrando que somos autodestructivos. O sea, los seres humanos somos autodestructivos. Y acá una, quiero hacer una salvedad Ajá. que también lo dijo en cierto contexto Baruch Spinoza, que dijo que el gran regalo de los dioses, sea quien nos haya creado, no importa quién fue, cómo fue, pero el gran regalo que nos dieron a los seres humanos es primero el estado consciente. Y el segundo regalo, que a través de la conciencia disfrutamos del placer. Porque el placer está en todo, ¿verdad? El placer está en comer, Ajá. el placer está en viajar, en comprarnos una ropa que nos gusta, en terminar una carrera. La satisfacción es una especie de placer. Lo que nos da satisfacción, lo que nos hace creer, es una especie de placer. El placer está en todo. Bueno, ese regalo nos dieron los dioses. Todo lo que está dentro de ese contexto del placer y del disfrutar es la sexualidad. No importa si es homosexual o heterosexual. Eso es un gran regalo de disfrutar conscientemente, porque las especies hacen eso por instinto. Ellos tienen un cierto placer de sensación, pero no como el ser humano que tiene un placer dentro de la sexualidad, porque el ser humano no necesita buscar la reproducción para tener esa sexualidad. Las otras especies solo tienen la sexualidad por reproducción, ¿verdad? Por el hecho de que tienen que reproducirse. El ser humano no, el ser humano tiene sexualidad por placer. Ahora que con ese placer venga la reproducción es otra historia, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los grandes regalos que nos dieron los que nos crearon, los dioses, lo que sea. Entonces, ¿por qué no aprovechamos todo lo positivo del placer? Pero no, nosotros combinamos el placer con una serie de cosas, con ir a tomar, con el ego, con el que no, yo soy esto, aquello,
tengo dinero, tengo este carro, lo que sea, ¿verdad? Mezclamos mucho el placer con el ego, ¿me entiendes? Entonces ahí viene una decadencia del placer, porque se mezcla con un elemento, digamos que destructivo también, que es el ego. Entonces viene la decadencia del placer. Y bueno, entonces ese gran regalo no aprovechamos. Y el gran castigo, y acá quiero eh, expresar un poco esto, el gran castigo que nos dieron es la muerte, porque nadie se salva. No, ok. No se salva nadie, no se salva nadie. Entonces el gran regalo fue el placer y el gran castigo fue la muerte, porque no se salvó Hitler, no se salvó Stalin, o sea, los grandes dictadores, o sea, lo que fuera, nadie se salva. La Madre Teresa, a quien hablamos anteriormente, tampoco se salvó. Los papas no se salvan, ¿verdad? Entonces el gran castigo fue la muerte, porque nos cortan esa continuidad. Y por eso tenemos ese temor a la muerte, porque nos cortan. Ahora, ¿qué pasa si la muerte es el paso a otra vida nomás? ¿Verdad? No la reencarnación, eso es otra cosa. Eso también es un tema para un conversatorio muy interesante, ¿verdad? Para los que creen en la reencarnación y quienes no creen, ¿verdad? Bueno, me hace recordar mucho el tema de por qué no disfrutamos a su plenitud los placeres de la vida, porque el cerebro está constituido con ciertas zonas que nos hace ser adictos y busca la recompensa y todo ese tipo de cosas. Entonces, es difícil cuando el escenario es así. Y a juzgar el escenario de todos estos siglos y estos miles de años, que el comportamiento como que es cíclico. El ser humano comete los mismos errores bajo distintos personajes y bajo distintas historias, y al final es lo mismo. Entonces, esta decadencia humana, ¿por qué se daría entonces? Es decir, yo planteo que es un tema cerebral, otras personas puede ser por un tema moral. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Ah, Porque nadie sabe eso, ¿verdad? Hay muchas profecías, hay un gran contexto de todo eso, ¿verdad? La decadencia humana, ¿verdad? Pero entramos a un plano de basamento así muy filosófico, pero nada exacto. Entonces, la decadencia humana de este siglo XXI es lo preocupante, porque raya todo tipo de pensamientos. O sea, anteriormente, las decadencias, había muchos tipos de decadencia, pero todo giraba en torno a la hambruna, al exceso de los reyes, giraban en base a casi ciertas cosas, hasta que prum, se corta y llegan los grandes filósofos, pensadores, eh, como Carlos Marx, que viene a hablar de la riqueza del proletariado, pero a él le bancó una capitalista, que era su señora. O sea, allá partimos ya otra vez de lo absurdo, ¿verdad? Entonces, todo eso, entonces quiere decir que Carlos Marx necesitó ese capitalismo para poder pensar, ok. necesitaba dinero para... Supongo que sí, porque tenía que comer, tenía que vivir, a pesar que él le dejó morir de hambre a sus hijos. Eso podemos hacer también, hay tanto material, ¿verdad? En todo esto. Porque y Carlos Marx era un gran haragán, no quería trabajar, él, con la excusa de pensar, y estaba muy bien conectado, por eso es que llegó a tener esa preponderancia. Okay. Entonces, la decadencia humana de este siglo es preocupante, porque la decadencia humana se volvió democrática, se volvió creativa, es muy creativa la decadencia humana. El wokismo es una creación magistral de la decadencia humana, porque se rompe todos los valores, los valores tradicionales. Es algo muy interesante y muy preocupante. O sea, la decadencia. Después tenés, por ejemplo, la soledad. O sea, que la soledad puede que sea buena, pero puede que sea mala, ¿verdad? Entonces, tener pues, el tema de esa persona que quiere estar sola, que no tiene familia, todo eso también es parte del anticonceptivo global que ataca la reproducción, ¿verdad? La homosexualidad es un anticonceptivo global porque eso ataca la reproducción humana. Esa es parte de la decadencia, ¿verdad?
Entonces, solamente se crea la religión del consumo, ¿no es cierto? Y después tenés las religiones abusivas. Hay muchísimas religiones abusivas. El Islam, por ejemplo, que muchos le tienen miedo al Islam por temor a represalia de lo extremista que son, ¿verdad? Y Ok, tiene que haber un equilibrio, no podemos ser demasiado extremistas. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, el fin de la humanidad siempre existió en la mente del ser humano, siempre existió. Ahora está la decadencia, es un nuevo sistema de fin de la humanidad, ¿verdad? Y el consumismo destructivo hace, pues tiene que haber un consumismo sano, tiene que haber algo sano para poder ir por ese camino sano, no todo destructivo, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso destructivo es lo que es casi imposible de cortar, ¿verdad? Hay muchos que comparten opiniones con nosotros, con otros divulgadores, lo que fuera, pero es muy difícil salir del proceso de consumo, de qué vamos a vivir, qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ahí donde rozamos, acá está el consumo destructivo y bueno, los que más o menos tienen ese sentido común rozan ese consumo destructivo, ¿verdad? Y todo es destructivo, o sea, todo lo que consumimos, lo que comemos, lo que nos gusta a veces, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los videojuegos. Eso se sabe abiertamente que es nocivo, pero igual es parte del consumo, ¿no es cierto? claro, claro, claro. Y se Entonces, podría, ajá, continúa. sí, dime. No, bueno, como ya llegando a parte final con la última pregunta, es decir, se podría decir que el final de los tiempos nunca llegaría, o ya estamos en la entrada de un evento final que acabe con todo, o simplemente el inicio de una era diferente para la humanidad. ¿Cómo lo ves? Mira, ahí es algo muy interesante de tu planteamiento, Simón, porque hay dos caminos, ¿verdad? Una decadencia total, total, un final total, o el comienzo de una nueva era. Ese serían los dos caminos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo no sé. Hubieron muchos fin del mundo. La caída del Imperio Romano fue una especie de fin del mundo. La caída de muchos imperios fue una especie del fin del mundo. La Segunda Guerra Mundial fue una especie de fin del mundo, ¿verdad? Pero que le atrapó a ciertos sectores del planeta, no a todo el planeta, ¿verdad? Las guerras que tuvimos aquí en Sudamérica, entre Estados Unidos y México, eso fueron cosas muy sangrientas, que fue también una especie de fin del mundo. La guerra que tuvo el Paraguay con Bolivia, con Argentina, con la Triple Alianza, ¿verdad? Prácticamente exterminaron la población del Paraguay. Eso fue también un fin del mundo, casi un fin del mundo para Paraguay. Después tuvo otra guerra con Bolivia, que fue un fin del mundo, murieron muchos bolivianos, murieron muchos paraguayos. Entonces, el fin del mundo siempre estuvo presente en toda nuestra historia. ¿Qué va a pasar? No sabría decirte, pero puede pasar cualquier cosa. Puede pasar una extinción total de la raza humana, como puede pasar un gran cambio de era. Pero para que ocurra el gran cambio de era, ahí yo me iba a volver un poco absurdo, ¿verdad? Y conspiranoico. Para que ocurra un gran cambio de era, tiene que venir una raza energética como la que nosotros en Mentiras Prohibidas planteamos lo que pasó con Enoch, ¿verdad? Que le conoció a los seres de luz. Tienen que venir seres de luces que la malevolencia y la violencia humana no les afecta, o sea, que sean superiores a esa violencia, que con una especie de energía tiren ese demonio, pues decía un filósofo africano, somos, somos mitad dioses y mitad bestias, bestias. Entonces, esa bestia es lo que más controla. La mitad bestia es lo que más controla, la mitad Dios, ¿verdad? Que tenemos cada uno adentro de nosotros. Entonces, tiene que venir una inteligencia suprahumana, digo yo,
¿verdad? Para ese cambio de era. Pero ahí es donde yo, no sé, me resisto a creer que el ser humano tiene la capacidad a generar un cambio de era, ¿verdad? Yo no sé qué opinas vos, ¿verdad? Pero es muy difícil hacer un cambio de era con todo este absurdo y con toda esta violencia que hay en el planeta, ¿verdad? Bueno, aprovechando como que para responder esa pregunta, pienso yo que deben ocurrir muchos factores y tan simultáneos en una generación o en dos generaciones. De nada sirve quitar una pieza en una generación, pero 20 piezas siguen estando igual. Entonces, de alguna forma, ya sea estas personas que están en estos altos cargos, que de alguna forma dominan y dentro de sus reuniones privadas deciden lo que va a pasar dentro de 20 años, es difícil hacer cualquier tipo de cambio a nivel social cuando está ese tipo de filosofía o ese tipo de movimientos secretos del cual determinan que ya hace que 5 o 6 años atrás se estaba hablando de la inteligencia artificial, que es uno de los temas pendientes que tenemos para traer aquí, que es la sociedad postindustrial, es decir, ya una sociedad con inteligencia artificial como el nuevo Dios. Entonces, ese tipo de cosas se van a plantear a futuro y son retos es decir, si no viene un cambio de era a nivel de conciencia y todo lo que se ha hablado, yo pienso que la humanidad se va a dirigir con esto del salario universal a algo muy parecido a lo que planteó la película Wall-E, la comiquita del robot y estas personas que vivían arriba con unas cápsulas, unas pantallas al frente y se les pasaba la vida por el frente. Entonces, para mí, si no se hace estos tipos de cambios o hay una crisis o algo así, Wall-E sería lo más próximo a lo que nos acercaríamos. Y fíjate, hace poco salió la inteligencia artificial donde ya crea videos con audio y son audios contextualizados que de alguna forma ya se está acercando a lo que quieren plantearse a 2026 de la inteligencia general, como que casi llegando a una conciencia. Esto es un tema, planteamientos muy fuertes aquí, que vaya, es decir, estamos a una cuestión desconocida y eso no va a ser dentro de 30 años como lo imaginaban los escritores de la década pasada. Eso puede pasar llegando a 2030. Falta un Inclusive cuerpo, antes. claro, falta un cuerpo físico, ya lo están desarrollando para introducir lo que sería estas mentes ya dentro de las máquinas y bueno, es decir, ¿para qué voy a trabajar si estas máquinas ya no van a hacer la chamba, ¿no? Claro, por eso es muy difícil responder muchas cosas, pero sí en una opinión, tratando de dar una opinión coherente o una opinión lo más objetiva posible, porque es muy difícil. O hay un cambio de era a través de la conciencia, que para mí tienen que venir unos seres de luz supra superiores, ¿verdad? O hay una destrucción total. Pero una destrucción total, no eso que dice la Biblia, que va a venir un Salvador y que 1000 años vamos a estar en paz. ¿Y qué pasa cuando termina esos 1000 años? Vamos a volver a estar, vamos a volver a estar en violencia, vamos a volver a estar en caos. Eso es otro absurdo. Si va a venir un Salvador y vamos a estar en paz, y bueno, nos quedamos en paz ya para todo el camino, ¿verdad? Un pacto eterno, claro. Claro, una paz eterna, pero no que tiene que venir después 1000 años y otros 1000 años otra vez estamos en violencia, no. Entonces, dejémonos de los absurdos, tratemos de ser coherentes, tratemos de ser lógicos, tratemos de usar nuestro sentido común. Y el peor enemigo de la humanidad es el ser humano, el peor enemigo. El ser humano es el que decide todo. Por ejemplo, sube el dólar. ¿A quién se le ocurre que suba el dólar? ¿Al dólar? No. Se le ocurre a los economistas, a los especuladores. Son mentes humanas. Entonces ellos se escudan en ejercicio matemático. No, porque acá esto, aquello y sube. Sube el petróleo. ¿A quién se le ocurre que suba el petróleo? Al petróleo. El petróleo dice, no, a partir de ahora yo subo. No. ¿Verdad? Entonces, es todo parte del absurdo, del inmenso absurdo histórico que existe en nuestra historia, a lo largo de nuestra historia. Estamos llenos de absurdos.
¿verdad? Y es difícil pelear contra el absurdo. Y aparte también nosotros mismos, ¿verdad? A veces caemos en lo que no tiene sentido, porque es muy difícil estar en un mundo, decía Jiddu Krishnamurti, una sociedad profundamente enferma solo puede generar personas enfermas. Y es muy cierto. Pero ¿cómo nos volvemos sanos, mi querido Simón? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo nos volvemos sanos? Comenzando por uno. Y esa es la gran pregunta abierta que vamos a dejar aquí, del cual les invitamos a que comenten, es decir, cómo solucionar este problema, cuál sería el futuro de la humanidad, si se va a autodestruir, si va a evolucionar a tema espiritual, o más bien va a ser una evolución tecnológica, una teotecnología. Es decir, hay varias opciones que me gustaría que las personas comenten en este vivo cuando ya se va a reprogramar para que lo vean en diferido y para que se den cuenta las grandes alternativas de cada persona que puede comentar y vean que no existe un solo destino futuro. Entonces, ¿cuál sería la conclusión, David, o una conclusión inicial que puedes dar sobre este tema de no un apocalipsis, pero sí como que la decadencia humana que nos puede llevar a una extinción como la conocemos? Y bueno, la conclusión final es que tenemos que estar preparados para todo. Para un cambio de era, un gran cambio de era que puede ocurrir eso, para el 2030 puede ocurrir eso. Y también tenemos que estar preparados para una gran destrucción, una desaparición como especie, ¿verdad? Yo no creo que eso ocurra, pero también no puedo decir no va a ocurrir, ¿verdad? No puedo decir eso. Pero espero, para concluir así taxativamente, espero que sea un cambio de era, un cambio de conciencia positiva, mi querido Simón, un cambio de conciencia positiva en el cual voy a decir un gran disparate, voy a decir, ¿verdad? Pero me sale del corazón, del fondo de mi corazón me sale este disparate que voy a decir. Espero que se erradique los gobiernos mundiales y las políticas. Ok. Porque demasiado daño nos hacen, ¿verdad? Porque que venga ese cambio, ese cambio de conciencia, ¿verdad? Que se erradiquen a los criminales, a los delincuentes, pero no con las cárceles tipo Bukele, no, que venga una especie yo creo que esa podría ser la gran demostración de que un Dios mega ultra poderoso existe, es que caiga una energía, no sé, puede ser una energía frecuencial, no sé cómo describirla, ¿verdad? Y que cambie la conciencia de cada ser humano, ¿verdad? Que rompa todos los paradigmas, los patrones. Pero eso lo que yo estoy diciendo es como un disparate, como algo imposible, ¿verdad? Entonces esa sería mi reflexión final, ¿verdad? Esperemos que no ocurra la autodestrucción masiva y esperemos que sí ocurra el cambio de conciencia. Sí, y bueno, se corre el rumor también que un asteroide dentro de poco, etcétera. Entonces, dentro de muchas posibilidades negativas, y si el ser humano tiene la capacidad, aunque sea con sus pensamientos, modificar un cierto futuro a favor, es preferible pensar el hecho de un cambio positivo o un cambio que nos pueda beneficiar a todos, porque ya basta ya de decir, ya tenemos tanto con la misma realidad como para también estar pensando en futuros catastróficos. De bien que sí. Entonces, fue bastante Una, interesante, David. A ver. una cosita, Simón, antes de la despedida. Eso que dijiste es muy interesante. El tema del asteroide. ¿Cuántos cometas ya pasaron por el cometa Halley? ¿Cuántos cometas ya pasaron cerca de la Tierra y nunca pasó nada? No digo que no pueda pasar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos armas nucleares, así como lo mostró la película Armagedón. No hace falta, pues ellos se fueron hasta el cometa, perdón, pusieron la bomba ahí, en lo que muestra la película con Bruce Willis, ¿verdad? Pusieron la bomba ahí y ahí explotó. No, desde acá nomás se le tira un potente misil nuclear y se puede partir eso y se salva parte del planeta o se salva todo el planeta. O sea, tenemos esa tecnología. Por el tema del asteroide yo no creo tanto, ¿verdad? Pero, en fin, es que todo es parte de un inmenso engaño que
mucha gente va a decir, ah, sí, que esto, aquello, y va a creer, no se va a poner a usar su sentido común y decir, pero espera, esto no puede ser así, el cielo es azul, no es verde, ¿verdad? Bueno, ¿me entendés? Entonces, Claro, claro, no, quería bueno. acotar lo que dijiste. Bueno, le invitamos a las personas nuevamente a que comenten, vean y escriban su mejor o su peor futuro que estén visionando a corto, medio y a largo plazo. Y bueno, vamos a traer nuevos temas cada lunes aquí con el invitado ya acostumbrado David, el cual tenemos muchas conversaciones y tenemos muchas reflexiones. Gracias David por aceptar la invitación nuevamente aquí hoy lunes. Y sin más nada que agregar, los bendigo a todos y que les vaya muy buenas noches y el resto de la semana. Que tengan muy buen día. Hasta pronto. Hasta pronto.